Hola, ¿qué tal familia de BigFinances.com? Soy Andrés Trader con ustedes y el día de hoy vamos a estar hablando sobre patrones en el gráfico, en este cuarto capítulo de este curso de análisis técnico. Recuerden que en capítulos anteriores habíamos hablado sobre las zonas de soporte y zonas de resistencia, así como la estructura de mercado y las tendencias. Recuerden que el precio o el mercado no se mueve o no se gira por el simple hecho que se dé un patrón en el gráfico o se dé una divergencia o llegue a una zona de soporte o resistencia, no. Sencillamente se mueve el mercado como consecuencia del aumento en la presión de la demanda o la presión compradora sobre la vendedora o sobre la oferta, o viceversa, el aumento de la presión de la oferta sobre la demanda. Eso es lo que realmente mueve los mercados, estas dos señores, oferta y demanda. Esto lo quiero dejar muy claro para evitar que de pronto alguien diga en el gráfico me encontré con un hombro, cabeza, hombro y la tendencia no se revirtió. ¿Quiere decir que está mal? No, sencillamente, si bien estos son patrones que muchas veces se identifican como de reversión para tendencias o para impulsos, hay que tener claro que son momentos específicos que se dan en el gráfico con un cierto grado de probabilidad, porque en momentos u ocasiones anteriores ha generado una reversión en el precio, pero recuerden que al final del ejercicio siempre debemos tener claro que la oferta y la demanda es quien prela sobre cualquier patrón de análisis técnico, y también debemos tener claro que desde que nuestro contexto, desde que nuestra estructura de mercado se siga manteniendo, como lo explicamos en el video anterior, no podemos pensar porque veamos alguno de estos patrones, ya la tendencia cambió y sencillamente el precio se tiene que girar porque sí. Esto quería dejarlo claro como una antesala antes de empezar con la explicación de cada uno de los patrones. Ahora sí, vamos con la explicación. De izquierda a derecha nos vamos a encontrar con patrones tanto alcistas como bajistas, empezando con el primero con el patrón del fallo. ¿Cuándo se consolida un fallo, Andrés? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un fallo, valga la redundancia, se confirma cuando falla el precio en hacer un máximo más alto que el anterior, en el caso o escenario bajista, y en el caso en el escenario alcista el precio falla en hacer un mínimo más bajo que el anterior. ¿Por qué? Porque la estructura me está diciendo que el precio no pudo romper el mínimo más bajo o el máximo más alto no lo pudo romper, y al fallar el precio, y no solo fallar, sino que rompe en este caso el pivot que está en el valle entre la mitad de un máximo y el otro, o el pivot o el valle que está, en este caso como lo ven en el gráfico, entre la mitad del mínimo y entre el primer mínimo con el segundo mínimo, ¿sí? Por eso se confirma un fallo, porque el precio no logra romper el mínimo anterior o el máximo anterior, y adicionalmente nos rompe el pivot o la zona anterior que nos había dejado en este caso como una zona de resistencia, o en este caso como una zona de soporte. Una vez el precio confirma la ruptura, quiere decir que tengo un fallo confirmado. El segundo que vamos a hablar es la doble llegada, mejor conocido como doble techo y mejor conocido también en el caso del escenario alcista como un doble piso. Cuando se confirman estos patrones, el precio, tal como su nombre lo indica, primero inicia haciendo un primer máximo o un primer mínimo, luego me deja un valle entre los dos, ¿sí? Vean que el precio cae en el caso del escenario bajista y sube en el caso del escenario alcista, luego regresa a testear la zona anterior y me deja un valle que, una vez el precio vuelve a testear la zona anterior, rompe por completo y ahí empieza o inicia el giro del precio. Esta doble llegada no es más que el test de los compradores o de los vendedores de probar si hay oferta o demanda flotante. ¿Qué quiere decir esto, Andrés? Muy probablemente muchos de los que se posicionaron en venta de las grandes instituciones sobre este nivel, al ver que el precio cae pero no lo hace con suficiente fuerza, empujan el precio nuevamente a testear la zona anterior para ver qué tan fuerte está la compra. Y si ven que el precio no logra romper la zona anterior, entonces empiezan a posicionar más ventas
y lo confirman una vez que el precio me rompa la zona del valle. En ese punto pudiéramos decir que se confirma la doble llegada. Lo mismo cuando sucede en el caso del escenario alcista. Los compradores empiezan a generar sus primeras compras en el primer valle, en el primer mínimo, y al ver que el precio no tiene la suficiente fuerza, vuelven a llevar el precio a las zonas anteriores y ahí es cuando empiezan a testear qué tan fuerte está la oferta flotante en ese punto. Es decir, quieren saber si hay oferta suficiente como para traer el precio a nuevos mínimos o si está muy débil, entonces ahí es donde ellos aprovechan a inyectar liquidez a un activo. Es decir, ahí es donde empezamos a hablar que la presión de la demanda empieza a aumentar sobre la oferta y una vez se confirma la ruptura de este máximo de este valle, podemos decir que estamos ante un escenario de un doble suelo, de un doble techo o de una doble llegada. Bien, vamos con la explicación de las siguientes. Si bien le denominamos a la tercera manipulación Spring Walk Trust según sea el escenario alcista o bajista, vamos a aclarar primero que esta manipulación no es esa a la que algunos traders se refieren de manera errónea. Cuando el precio lo saca, no, es que hubo manipulación y me sacaron. Pero cuando el precio se les va a favor, ahí sí no hay manipulación. Primero que nada, es importante que sepan que todos los mercados tienen cierto grado de manipulación. Solo que hay manipulación que es profesional porque es regulada, ¿sí? Porque el mercado está completamente regulado. Y hay manipulación en donde el broker es tu contraparte y puede que generen algún mechazo importante que deje por fuera una gran cantidad de traders, que liquide una gran cantidad de traders. Incluso hemos escuchado que en un broker el precio cayó una cantidad absurda y en los demás no. En esos casos muchas veces lo que pasa es que el broker manipula el juego a su favor para efectos de dejar por fuera, de liquidar posiciones de ciertos traders, de liquidar ciertos stop loss, y en ese caso ese tipo de manipulación sí es bastante cuestionable. Ahora bien, respecto de la explicación para el escenario alcista, muchas veces cuando nosotros tenemos una zona como esta, el trader retail, ¿qué es lo que está viendo? Si el precio llega acá, como aquí hay una zona de soporte, me voy a posicionar en largo. ¿Qué hace la institución? Rompe el mínimo y ahí como justamente el trader retail está viendo la ruptura, dice, bueno, entonces como ya me sacó el stop loss de la compra que iba a hacer, entonces voy a posicionarme en venta y voy a poner el stop loss por encima de esta zona. ¿Qué hace el precio o qué hace la institución? En ese momento empieza a subir con fuerza y hay un cambio en el movimiento que originalmente se pensaba que se iba a organizar. Y esto se da luego de la ruptura del soporte o también no, también por qué no decirlo, cuando se da una ruptura en la resistencia. Entonces, cuando decimos manipulación, esto lo denomina Wyckoff como Spring para el escenario bajista y Uptrust para el escenario alcista. En este caso en particular, cuando digo escenario alcista me refiero a que el precio va subiendo, rompe máximos y en ese caso en particular, luego de que sea el Uptrust, viene el cambio a la estructura con la ruptura del pivot. Y en el caso del sprint, si bien el escenario viene bajista, el precio rompe en falso el soporte, luego regresa, rompe el pivot y en este caso queda completamente confirmado el sprint. En estos casos en particular podemos decir que hubo una manipulación profesional porque engañaron a algunos retail haciéndole creer que el precio iba a rebotar acá y así no fue. Luego engañaron a otros retail haciéndoles creer que el precio era ideal para vender o en este caso era ideal para comprar y seguir subiendo e hizo todo lo contrario. Dejen en los comentarios si les ha pasado alguna vez que creen que el precio va a romper un soporte o una resistencia, se posicionan a favor de esa ruptura e inmediatamente el precio se les devuelve y se les devuelve con muchísima fuerza. Ahí estamos viendo zonas de manipulación. Y por último vamos a hablar de uno de los más conocidos en inglés como Head and Shoulders, y no tiene nada que ver con el champú, o en español como hombro, cabeza, hombro, y no es más que la confirmación de que el precio venía siendo una secuencia de máximos o mínimos más bajos y luego se da un fallo en la estructura. Lo vemos acá, máximo más alto que el anterior,
luego un fallo en la estructura y se rompe el punto de control en este nivel, o se rompe en este caso el punto de control en este nivel. Esto es la confirmación de un hombro, cabeza, hombro. Así se ven las figuras. El de arriba se le dice hombro, cabeza, hombro de manera normal, y el de abajo se le dice hombro, cabeza, hombro invertido. Luego de esta explicación, vamos ahora sí a ver el gráfico. ¿Quieres ver la segunda parte de este video? No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a cada uno de nuestros videos y buscar en la sección de formación de bigfinances.com la segunda parte. Un abrazo.